Sí, señor. Jueves de Un Tereré con el coach, con Sergio Carrón, que ya nos acompaña. Sergio, ¿cómo te va? Hola Fernando, hola Diego, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sacanos del enojo, Sergio. Por favor, que seguimos enojados. Bueno, para eso necesitaría todo un programa, para trabajar muchas Vos cosas. que ¿verdad? sos coach. Sí, No, yo que soy coach. Pero claro, de nuevo, hacemos procesos, no hacemos magia, Magia, ¿verdad? sí. Eso es muy importante. Ellos Y bueno, hicieron magia, convirtieron el combustible en 6.200.000 de guaraníes. Clan al bolsillo. Así de fácil. bueno, pero En minutos. Pero yo no hago. yo no hago eso, yo no hago eso. Y justamente hoy quiero hablar sobre algo que tiene que ver a veces con una cuestión ética de mi profesión, que es el coaching, que tiene que ver justamente con que el lenguaje no es inocente, el lenguaje crea realidad. Y es muy importante entender a veces cuando hablamos lo que decimos. Y en el mundo del coaching a veces es muy común decir, vamos a ver herramientas, vamos a ver una conversación difícil. Y ojo, porque es algo que yo siempre trato de separar. La conversación no es de por sí difícil. Es lo que va a ocurrir en la conversación lo que yo tengo que identificar. Por ejemplo, no es que la conversación, qué sé yo, con mi jefe va a ser difícil o hay un cliente difícil con el cual voy a tener una conversación difícil. Yo tengo que comenzar a entender qué es lo que podría ocurrir y sobre lo cual yo puedo actuar preventivamente para lograr en esa conversación lo que yo necesito. Okay. Y es ahí donde, de nuevo, una cuestión, diríamos, ética de la profesión del coaching o muchos consultores y todo lo demás, ¿a qué le llamamos conversación difícil si no identificamos aquellas cosas que complejizarían quizás la conversación y que yo tengo que adelantar? Por ejemplo, quizás un cliente que maneja, y hoy en día pasa mucho, los clientes manejan los precios de la competencia, manejan las promociones, vienen mucho más informados. Entonces no es que el cliente es difícil, quizás yo no estoy preparado para esta nueva generación de clientes. O no es que la conversación con mi jefe va a ser difícil, sino qué me pasa a mí, cómo yo me pongo. Sí. Entonces, reitero, decir la conversación es difícil, yo creo que es lo que le dificulta la conversación, ¿verdad? Lo mismo el tema de los padres. Tengo que hablar un tema con mi hijo y es una conversación difícil. O sea, diríamos... Encasillas y sobre todo que yo ya le cargo una complejidad a la conversación que no es necesaria. De por ahí para tu hijo es una conversación súper fácil de hacer, pero vos como papá, con tus prejuicios, decís, no, es una conversación difícil. Y además otra cosa, si yo digo que es una conversación difícil, ¿cuánto tiempo la postergo? Claro. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo? Ahora, si yo digo una conversación necesaria, una conversación importante, una conversación de vital importancia, cambia totalmente. Entonces el lenguaje no es inocente, la manera en que nombramos las cosas cambia la realidad. Y ahora quiero ir a la segunda gráfica, y aquí sí yo mismo me meto el dedo en la llaga y a toda la profesión del coaching, ¿verdad? Porque a veces hablamos de que el coach, el buen coach, es el que hace preguntas poderosas. ¿Y qué es lo que significa eso de las preguntas poderosas? ¿Qué es una pregunta poderosa? Sí, exacto. ¿Qué es una pregunta poderosa? La que incomoda. Claro, pero de nuevo, ¿a quién? ¿Para quién la pregunta debería ser poderosa? Y acá es donde el coach que menciona, yo hago preguntas poderosas, quizás esté parado en el ego. Yo soy el importante, yo soy el que hago bien las cosas. Yo soy el poderoso. Exacto. ¿Verdad? Y no centrado en el coachee, paciente, cliente, que es el que tiene que hacer su proceso. Entonces, no importa si la pregunta es poderosa o no es poderosa, la pregunta le tiene que dar sentido a él. Y ahí es donde nos equivocamos cuando le ponemos ese calificativo, la pregunta poderosa. Y sobre todo que incluso hay cursos, cómo hacer preguntas poderosas. Basta. Claro, entonces, ¿eso en qué está centrado? En mí como coach, que soy el que hace, y no desde el rol del servicio, que lo que yo hago es ayudarle al otro a que quizás a través de preguntas, por supuesto, pero quizás las preguntas no son poderosas, quizás simplemente es un reflejo que le desafía o es algo que le va a ayudar. Entonces, mucho ojo a cómo describimos las cosas, porque el lenguaje no es inocente, crea realidad. Y cuando yo digo yo hago preguntas poderosas, lo que estoy creando es mucho ego y quizás poco servicio. Claro, poca cercanía también en la gente. Poca cercanía también. Bueno, seguimos con este tema, Sergio, el próximo martes, ¿te parece? ¿O ya vamos a cambiar? Con este tema, no con este que dijo... No, con este tema, no con los aumentazos ya, no, por favor. Ya está, Bueno, muchísimas Suficiente gracias. con ese... El martes nos vemos. Sí. Bueno.